Yo soy Paula. Yo soy Lina. Y sí, somos dos mujeres felizmente divorciadas, No porque atravesar por un divorcio sea una maravilla, la verdad. sino porque nos lleva a encontrar versiones más fuertes. Más auténticas, más nuestras y menos complacientes. En medio del caos, la tusa y las dudas, nos acompañamos. Y de esa amistad y de muchas conversaciones a deshoras nace este espacio, honesto, sin juicios y con muchas risas. Porque si algo hemos aprendido es que uno sobrevive. Y aunque no lo parezca, no solo se sobrevive, sino que se está mejor. Vamos a conversar, a echar chisme y a reírnos. De nuestras embarradas, de nuestros aciertos y de todo lo que vino después. Y cómo esto nos ha ayudado a crecer. Hasta crear nuestra versión 2.0. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que llegaron. A versión 2.0. Sin límites. Ni vergüenza. Temporada 1, el divorcio. Versión 2.0 es un podcast. Sobre nuestra historia. Es nuestra versión de los hechos. Lo que vas a escuchar es lo que vivimos, aprendimos y también lo que nos reímos cuando nos divorciamos. Tuvimos herramientas, redes y privilegios y eso hizo el camino un poco más llevadero. Queremos compartir todo esto con otras personas que están viviendo lo mismo. Pero no es una guía ni una verdad absoluta, ni mucho menos es un consejo legal ni emocional. No venimos a dar recetas, es solo nuestra historia, Sin límites. ni vergüenza. ¿Qué hubo, Paula? ¿Qué hubo, Lina? Bienvenida, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de versión 2.0, Sin límites. Ni vergüenza. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema absolutamente crucial y es cuando en el marco de las separaciones uno decide separarse legalmente. Entonces vamos a conversar sobre lo que esto implica. Generalmente eso implica negociaciones, implica poner límites. No se trata solamente de definir unos días de visita y unos temas económicos, sino tiene implicaciones mucho más profundas y saber también poner límites y hasta dónde hay que ceder y hasta dónde definitivamente no se puede ceder. Así es, para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es abogada de familia, es maestra en constelaciones familiares y organizacionales y es maestra en trauma sistémico. Es María de los Ángeles Toro. Muchas gracias, María de los Ángeles, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, súper contenta de estar acá. Qué bueno que le cuenten esto a las personas. Es que sí es muy importante porque de verdad uno no le cuentan esto ni con qué mano se come y uno empieza, o sea, está tratando de comerse una pelota así de grande con una boquita así de chiquita y uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, por eso quisimos tener este episodio para hablar precisamente de la parte, ya cuando eso se vuelve papelito y empieza uno a escribir cositas que tiene que tenerse en cuenta. Entonces, justamente, María, queremos arrancar preguntándote por dónde arranca uno. ¿Cómo sé si necesito un abogado? ¿Qué tipo de abogado contacto? ¿Qué hago? Sí. Bueno, digamos que lo primero que hay que mirar acá es, especialmente en Latinoamérica, buscar un abogado da miedo y da culpa. Sí. Los abogados históricamente hemos sido considerados como perros de pelea, ¿no? Es como si hablo con un abogado, entonces va a haber Sí, violencia cuando uno o involucra a un abogado es porque ya algo está muy es mal. muy mal. Entonces es primero quitarse esa idea, ¿no? Porque el abogado de familia lo que va a hacer es asesorar. Y lo primero que una persona o una pareja debe hacer cuando está sintiendo que su proyecto como familia y como pareja se va a transformar, porque eso es lo que ocurre, que se transforma, es buscar esa asesoría, ¿sí? Yo lo que le digo a las personas es que deberían ir solas. ¿Por qué? Porque, mi abuelita decía que uno al cura, al abogado y al médico le dice la verdad. Y a veces, si uno está con la pareja, pues no es Hay tan verdades que no capaz. quiere decir. Y, pues es que uno no puede olvidar que un día estuvo muy contento en una fiesta, absolutamente enloquecido y enamorado, diciéndole sí para siempre a alguien. Sí. Entonces, es ahora aparentemente como decir: "Uy, me bajo del bus", y realmente no es eso, es que la historia entre los 2 se transformó, o llegó a su final, o culminó. Entonces, Ujú. como ver ese abogado, ojalá de familia, porque las especialidades en derecho son como en medicina, nadie se pone las gafas por el ortopedista, Ujú. entonces es mejor ir donde un abogado de familia
para que le explique un poco cómo es, ¿sí? No sentirse culpable por buscar un abogado. Sí. Muchas veces las personas llegan a pedir una consulta jurídica y lo que ocurre es que se resuelve. No, es un tema, por ejemplo, de temor con bienes, se puede organizar el tema de los bienes y la pareja puede seguir bien. Entonces sí vale la pena buscar esa asesoría. O sea, ha pasado, perdón, ha pasado que llegan como a consultarte y la conclusión es no, definitivamente no, o sea, esto no se trata de una separación o no se Claro, resuelve con un divorcio. muchísimas veces. Me acuerdo de una pareja que llegaba y siempre el esposo decía: de aquí siempre salimos para un viaje". Y realmente era que no Salieron se pa sabían comunicar Okey. y sí, siempre salían para un viaje real. Bueno, Sí. em, uno muchas veces oye un dicho popular que dice que uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se divorcia. A mí me pasó, con mi ex, él me había jurado a mí que iba a ser el mejor exmarido del mundo. Me convenció de casarme diciéndome que iba a ser el mejor exmarido del mundo, que no iba a pelear conmigo por un peso, que eso iba a ser como por dentro un tubo. Y resulta que ese divorcio fue muy difícil, ¿sí? Y ahí hubo mucho, digamos, muchos ires y venires, etcétera. Algunas cosas me salieron bien en ese, que ya vamos a hablarlo. Resulta que mi segundo divorcio, que yo pensé que iba a ser más complicado porque teníamos una hija de por medio, ese fue fácil. Entonces, ¿cómo sabe uno más o menos? Pues obviamente uno no puede predecir el futuro, pero hay un momento en que uno sabe qué divorcio le tocó, si le tocó uno más complicadito, más fácil, y también según eso uno escoge el abogado, la asesoría que necesita. Por ejemplo, yo en mi primer divorcio, mi ex era muy competitivo y yo busqué un abogado que no le fuera a presentar a él ninguna amenaza, que él viera así como calmado y como que no iba a entrar como en dilemas legales con él para que pues como que pudiéramos agilizar la cosa y pudiéramos firmar rápido. Obviamente era un divorcio más sencillo porque no habían hijos. ¿Cuándo sabe uno qué divorcio le tocó y cómo juega su estrategia, digamos, según eso? Bueno, has dicho muchas cosas. Te quiero llamar la atención primero de una, y es cuando a uno una persona le dice, cásese conmigo porque yo puedo ser un buen ex esposo o ex esposa, yo diría no se case. Sí. Lo Porque está averigüé, como lo averigüé 9 años anunci después. como que está anunciando. Pero, a ver, la legislación colombiana es una legislación muy avanzada. Nosotros, gracias a la guerra, bueno, por lo menos eso nos ha quedado bien, tenemos un derecho de familia muy avanzado Sí. y nosotros tenemos muchos métodos jurídicos y formas legales para tener una libertad de cómo queremos vivir en el matrimonio. Entonces, Ujú, por ejemplo, tenemos las capitulaciones matrimoniales, ujú, ¿sí? Las capitulaciones permiten que tú digas, no vamos a tener comunidad de bienes. Entonces, todo lo que tengamos, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y hacemos una bolsa común que ambos compartimos. O puedo, por ejemplo, en las capitulaciones decir, no van a ser la sociedad conyugal o si van a ser la sociedad conyugal. Inclusive un bien inmueble que queda fuera de la sociedad conyugal, yo puedo agregarlo a la sociedad conyugal en unas capitulaciones. ujú. ¿Qué le digo a la gente? Si una persona en las capitulaciones se porta decentemente, pues es muy probable que luego sea mucho más Un fácil excedente. resolver. Exacto. Sí. Y por ejemplo, las capitulaciones normalmente alguien las pide, ¿no? Es como, mira, en mi familia hemos llegado a este acuerdo, entonces pues yo me caso con capitulaciones. A veces a mí me toca recibir, como digo yo, nietos de herencias grandes que Ujú. dicen, ay, mis papás se pusieron a firmar un protocolo de familia y me quieren hacer firmar y yo no quiero empezar terminando mi unión. Y no, pues usted no está terminando nada. Usted simplemente está dejando por fuera
lo que su Lo que abuelo tenía hizo antes, y claro. usted si quiere compartir con él lo que usted se gana, lo puede hacer. Ujú, Entonces, yo creo que el gran problema de los divorcios es que no hay adecuada asesoría previa. ujú. Entonces, ya que estoy acá invitada, los invito al derecho preventivo. ¿Sí? Ay, Porque no nos da mucho miedo ir a preguntarle a un abogado y no es tan miedoso, no es tan difícil, es mejor averiguar, ¿sí? Eso es como cuando la gente se pone a remodelar sin arquitecto, ujú. normalmente es A juntar echar lo que no plancha. era. Esa, Sí, de echa plancha acuerdo. donde no es. Bueno, entonces, digamos eso. ¿Qué pasa? Yo no puedo prever cómo va a ser un divorcio, pero sí les puedo decir que la calidad del abogado tiene que ver. Sí. O sea, hay abogados que son más peleones y hay abogados que son menos peleones. Y hay abogados Eso que es tampoco real. traen tanta claridad. Hay abogados que de pronto tratan de acelerar el proceso, y utilizan de pronto cosas que no dejan los términos tan claros y luego dificulta también la implementación. Pero yo no creo que lo hagan de mala voluntad. Yo lo que pienso es que, especialmente en derecho de familia, la gente ahorra mucho. Sí. Entonces, le piden al abogado que les hizo las sociedades y les pidió la licencia Ajá, para la casa, que les haga las ajá. capitulaciones o les haga el divorcio. Y Y no funciona tan resulta bien. que esto, como digo yo, es ciencia profunda, específica, detallada y muy personalizada, Ujú. porque todos los divorcios son diferentes. Entonces, creo que muchas veces es no mala asesoría en el sentido de que el abogado sea malo, sino que el abogado puede tener mucho interés en ayudar, Sí, pero no tiene el las bagaje y herramientas. la formación para hacerlo. María, y quizás ahí también es muy importante 2 cosas, digamos, además, para saber escoger el abogado, además, porque tiene que haber cierto nivel de feeling entre el abogado y el Total. cliente, ¿no? Pero yo creo que quizás, me corriges si estoy equivocada. Uno, yo creo que es fundamental justamente con ese derecho preventivo, uno más o menos calibrar y saber a quién se está enfrentando para saber más o menos qué tipo de De proceso estrategia. tiene que tener. Y lo otro también es tener de pronto, no sé hasta qué punto, sobre todo cuando uno lo está empezando a pensar, como claro cuáles son esas líneas rojas. Lo pregunto porque en mi caso, por ejemplo, yo llegué a mi abogada porque yo tenía muy claro que yo sabía, eso era de los acuerdos básicos que tenía con mi expareja, y que yo quería una custodia compartida. Y les voy a contar una anécdota. Y es que cuando yo primero con nosotros conjuntamente, no individualmente, conjuntamente consultamos con una persona, una señora que no me acuerdo quién nos la referenció, y nos sentamos y lo primero que le dijimos es: "Mire, nos queremos divorciar y necesitamos una custodia compartida". La respuesta de la señora fue: "La custodia compartida no existe legalmente en Colombia, eso es imposible, además no es recomendado y yo creo que eso no es lo que ustedes deberían hacer". Además se nos metió al rancho impresionante. Sí. "Eso no es lo que ustedes deberían hacer, eso no le genera estabilidad a un niño estar cambiando de casa, la custodia la tiene que tener uno de los dos, generalmente los jueces fallan por la madre, entonces miren a ver qué quieren Acomódense y a eso. acomódense a eso y me avisan". Entonces yo llegué y le dije: "Señora, mire, yo me acuerdo tanto, a mí me dio una ira, pero yo intenté ser decente". Yo le dije como: "Señora, muchísimas gracias por sus consejos. Yo no le estoy pidiendo su opinión personal. Esto es una decisión que ya tenemos tomada. Yo sé que esto se puede porque conozco de muchos casos en los que se puede, entonces voy a ir a buscar a alguien que se pueda". Entonces, perdón, por meter la anécdota ahí, pero solamente como esas 2 cosas. ¿Qué tanto importa uno poder saber y calibrar a quién tiene al frente justamente para saber hasta qué punto tiene que haber estrategia de negociación? Y 2 y 2 ¿qué era lo otro? Y 2, ¿qué tan Dios mío. claro tiene uno que tener, lo que quiere para saber también a quién escoger? Sí, bueno, hay ahí como una situación muy clara y es, no todo el mundo sabe de derecho de familia, ¿sí? El derecho de familia es una especialización sui generis, porque tiene, voy a decir una cosa legal que creo que es bien importante tenerla y es, nosotros en derecho tenemos un principio que es el orden público y la autonomía de la voluntad. Ujú. Y es, el orden público quiere decir que hay unas reglas que tenemos que cumplir. El ejemplo, no pasarse el semáforo en rojo cuando está en rojo, ¿sí?
Obviamente, si a mí me van a atracar, me lo puedo pasar, ¿sí? Pero tiene Sí. que haber algo que lo mueva. Y tenemos la autonomía de la voluntad. Nosotros podemos comprar una casa, nosotros podemos venderla, nosotros podemos vestirnos como queramos, ¿sí? Esa es autonomía de la voluntad. En familia, nosotros tenemos esos dos principios entrelazados y acomodados porque tenemos a los niños que gozan de una Ujú, protección especial y prevalente, y por favor esto déjenlo prevalente, porque es que se nos olvida que los niños están primero que los papás, ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy firmando un acuerdo de divorcio por mutuo acuerdo, o sea, las partes están llegando, de pronto no a acordar que se quieren divorciar porque de pronto uno quiere más que otro divorciarse, ujú, pero están acordando cómo se divorcian, eso es lo que es el mutuo acuerdo. Ahí tenemos que proteger unos principios del orden público, o sea, nosotros no podemos decir que los niños no van a tener ni salud, ni educación, ni recreación, no, eso lo tenemos que acordar, pero el cómo se acuerda pertenece a la autonomía de la ujú, voluntad y ese límite no es tan fácil. Entonces, ujú, esa experiencia que tú tuviste es una experiencia que mucha gente tiene, ¿sí? Y es en Colombia hay muchos abogados de familia y muchos jueces y muchos defensores y muchos comisarios de familia que están en contra de la custodia compartida, ¿sí? Porque no la entienden. O porque son sus opiniones personales que traen a jugar ahí también. Sí, puede que sí, pero en gran medida es porque no lo entienden. Y hay un principio legal que es que todo lo no prohibido está permitido. En Colombia, la custodia compartida no está prohibida, ¿sí? Yo llevo 25 años ejerciendo el derecho de familia eh, y fui pionera en la custodia compartida y entonces hacíamos el acuerdo con papá y con mamá cuando uno hace el acuerdo lo tiene que enviar al ICBF para que verifiquen que todos los derechos quedaron protegidos y devolvían diciendo que estaba prohibido. Entonces a mí me tocaba irme al ICBF y decirles, no está prohibido, muéstrenme la norma que lo prohíbe, estos son los derechos de los niños, están protegidos, y entonces me daban el visto bueno, pero había que guerreársela, ¿no? ujú, Eh, eh, Luego, es muy impresionante porque muchos abogados colombianos hemos ido a hablar a Europa sobre, la custodia compartida en Colombia, y eso ha hecho que haya resonado como en Colombia hay custodia compartida, como en los países escandinavos. En eso somos muy avanzados realmente. ujú. Tenemos que tener orgullo en ese sentido porque sí lo hacemos muy bien, aunque haya muchos inconvenientes, lo logramos. Pero entonces, ¿qué ocurre? De pronto, el abogado al que llegaste tiene esa concepción. Tú tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres y si sí vas a tener empatía con ese abogado. Ujú. Yo, por ejemplo, siempre recibo a las personas en la consulta, en la primera consulta, y les digo, bueno, yo lo voy a oír a usted, voy a proponerle más o menos qué alternativas veo, le hago sugerencias. Nunca le digo: "Tiene que hacer", no, le suplico casi a veces, pero la persona decide, sí, Y se suplico, atiene a sus consecuencias. suplico, pero digamos sugiero, mira, te sugiero esto, ta, 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 eh, y luego le digo: "Ah, bueno, ya te contrato", y digo: "No, tómese un tiempo, porque yo me le voy a meter en su vida". Mm, Yo voy a saber usted cuánto gana, yo voy a preguntarle cosas íntimas, yo voy a tener que preguntarle cosas que de pronto a usted no le va a gustar decir. Entonces, si no hay cercanía, va a ser muy difícil. Claro. Entonces, creo que a diferencia de cualquier otro derecho, el derecho de familia sí requiere que haya empatía entre el abogado y el cliente. A mí, por ejemplo, o sea, ahora me estoy dando cuenta de lo pésimamente asesorada que yo estuve, porque, o sea, bueno, afortunadamente en el caso que realmente importaba, que era el de mi hija,
pues tenemos una buena coparentalidad y no hay mucho conflicto, pero la verdad es que a mí, digamos, ese pedacito de esa asesoría de mire, no, eso no pasó. Eso aquí no pasó. Habría sido muy útil, sí me habría sido muy útil en mi primer divorcio. Porque en ese, por ejemplo, yo terminé aceptando unos términos, sobre todo en ese proceso de transición y de separación, yo pagaba mi casa y pagaba la casa de mi ex por más de un año, ¿no? Eh, y, y pues no era necesariamente justo, ¿no? Porque pues Es que él a también estaba veces, viviendo, él también ganaba, él No, y también tenía también muchas condiciones. veces hay también, bueno, creo que esto no estaba previsto, pero vale la pena traerlo a colación, y es que muchas veces mientras se llega a esos acuerdos como Pasa tiempo, legales, pasa un tiempo prudente, ¿no? Y en ese tiempo, como no hay reglas claras, hay se abre la abusos, puerta a los abusos, que es lo que está claro, diciendo hay Paula, por abusos. ejemplo. Entonces, claro, y legalmente no hay como algo mandatorio, sino es lo que el más fuerte en ese momento quizás decidió. bueno, yo las invitaría a mirarlo desde esta otra óptica y Bueno, es, históricamente a las mujeres se nos enseñó, digamos, desde el inconsciente colectivo, que nosotras somos las que cuidamos el hogar. ujú, Lo que yo he visto históricamente es cuando las mujeres toman la decisión de divorciarse, no hay reversa. ujú. Los hombres cangrejean más fácil. Sí, no, Las aquí, mujeres aquí ha se habido cero demoran cangrejeos, cero, nada. cero, Las cero, mujeres cero. muy difícilmente se Y echan que para ni atrás. cangrejeen porque es que que No, pero encarte, que encarte. pero digamos que el hombre, cuando ha pedido el divorcio, como que Sí, todavía Duda, dice: "Uy, duda. venga a ver", sí, mm. pero una Pondera, mujer pondera lo que está perdiendo. sí. Y es real, o sea, nosotras, yo he insistido, nosotras llevamos un apartamento adentro, tenemos un útero, ahí Sí. llevamos gente. Ah, yo le digo a mi hija que ella habitó el apartamento 101 y el hermanito el apartamento 102. Exactamente. Entonces, nosotras construimos como el fuego del hogar, no sé qué, Sí, y eso mismo nos pone a veces en una situación de desventaja. sí. ¿Por qué? Porque sí nos da culpa Nos da mucha separarnos. culpa. A mí me dio muchísima culpa en mi primer divorcio, porque yo decía: "Me desenamoré". No, el amor no se muere, el amor se mata, ¿sí? Había una O, serie de o condiciones, se o se transforman, transforma. ¿sí? En mi caso sí se murió en ese primer divorcio, sí, pero pero el punto es, por esa culpa yo acepté, por ejemplo, ese término, ¿no? Ujú. Y me costó Claro, muchísima plata, y o sea, una pagaste la decisión de divorciarte. claro, Si claro. hubieses estado asesorada previamente, de Exactamente, pronto no hubieses pagado un precio tan alto, exactamente. De pronto se hubiera podido llegar a un precio una más bajito de a una pronto. negociación, exactamente. Bueno, pues cada cual asume esta parte de la responsabilidad. Bueno, entonces precisamente en este marco de la culpa, de todas esas emociones, uno se empieza a sentar a negociar un acuerdo de divorcio y vamos a hablar un poquito de qué contiene ese acuerdo de divorcio. Entonces empecemos por cuando hay hijos, porque es muy distinto un divorcio cuando hay hijos de cuando no hay hijos. Entonces, cuando hay hijos, ¿qué se negocia y qué no se negocia? Empecemos hablando de la custodia y la patria potestad, que son esas dos cosas que en Colombia están muy bien definidas, y de eso, qué se negocia y qué no se negocia. Sí. Bueno, la patria potestad es la representación legal y el cuidado que por ley tienen papá y mamá sobre los hijos. Entonces, desde el decreto 2820 de 1974, 30 de diciembre, maravilloso decreto, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Antes de ese decreto, las mujeres pasábamos de la potestad del padre, de la autoridad Ujú. paterna, a A la la del potestad marido, Del marido. marital, salud por ¿sí? eso. Después del 30 de diciembre de 1974, todas las mujeres pudimos tener nuestra potestad, ¿sí? Entonces, desde ese momento, papá y mamá son iguales ante la ley, papá y mamá establecen el domicilio conyugal, por esa razón ya no hay abandono de hogar, por favor, Mito, mito. eso no existe. Entonces, papá y mamá crían, cuidan, representan legalmente, ¿no? Eso es patria potestad. Yo puedo tener la patria potestad de mis hijos aunque no viva con ellos, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Qué pasa? La custodia es la tenencia física del niño. Como los niños son menores de edad, no tienen representación legal,
entonces necesitan estar en la casa de un adulto, pues para saber dónde es su domicilio, quién va a ser el que los representa, todo. Entonces, cuando tenemos custodia, la custodia es con quién viven los niños, Ujú, quién los cuida, ¿sí? ujú, Podemos tener custodia monoparental, o sea, en cabeza de uno de los padres, o custodia compartida. La custodia monoparental establece las visitas. Si el niño o la niña vive con su papá, entonces la mamá tendrá visitas. Si vive con su mamá, pues el papá tendrá visitas. ujú. Realmente, digamos, las visitas son un derecho familiar, lo dijo la Corte Suprema, porque es tanto un derecho de los niños de compartir con sus padres Como de los como de padres. los padres compartir con los niños. O sea, Ujú, es un derecho familiar, pero prevalece el derecho para el niño. ujú. ¿Sí? Es como siempre es la prevalencia del derecho del niño Si hay custodia o la niña. monoparental, ¿quién es el responsable de llevarlos al médico, que vayan al Los colegio? dos. Los 2 siguen siendo Los 2 son responsables. responsables. Lo que pasa es que el niño vive en la casa de uno de los padres. Ujú, ¿Qué pasa? Si yo tengo la custodia monoparental de mis hijos y trabajo también fuera del hogar, ujú. voy a tener que tener apoyo del padre. Los niños Sí, viven conmigo, pero la odontología es a las 4 de la tarde y yo resulta que tengo una audiencia, pues el papá los llevará a la odontología. La ujú, responsabilidad es de los dos, independientemente de quién tenga la Siempre, custodia. okey, exacto. La custodia es con quién vive, ujú, Claro. ¿sí? Que hay como una confusión. En Colombia hemos desarrollado ampliamente la custodia compartida. De hecho, ya tenemos pronunciamiento de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia a favor de la custodia compartida, lo cual es maravilloso, maravilloso. Y lo que hacemos es poder tener una complementación de crianza y cuidado de papá y mamá. ujú, Históricamente, con la custodia monoparental, yo usaba esta expresión, el papá bombón y la mamá bruja, ¿sí? ujú. Mm, Porque entonces la mamá toda la semana trasnochándose, madrugando, persiguiendo al niño con el uniforme, Que la las vaya al lonchera, el colegio, que tareas, haga las desayuno, todo, haga tareas, la sí. tarea, no sé qué, y llegaba el papá súper descansado. el El fin El de fin de sábado semana. semana a llevárselo nos a los planes vamos. deliciosos, Exacto. claro, Nos claro. vamos al paseo. Entonces, ¿qué pasa? Papá enseña a trabajar, papá enseña límites, papá enseña disciplina, mamá enseña autocuidado, o sea, hay un montón de cosas que se requieren de ambos. Por Ujú, eso, una buena custodia compartida, bien pactada, bien ujú, establecida, puede ser muy positiva. No en todos los casos aplica, ujú. Claro. pero en general es buena, ¿no? Bueno, y además en un acuerdo de divorcio, además de la custodia, ¿qué más debe tenerse Okey. en cuenta? En el ac Para los niños. de Primero los terminamos niños, los sí. niños y de ahí Sí, seguimos sí, con sí. A ver, el acuerdo de divorcio se divide en 3 partes. El divorcio propiamente dicho, el acuerdo de los niños y la liquidación de De la la sociedad sociedad conyugal, conyugal. ujú, como consecuencia del divorcio. Entonces, vamos al, para mí, el más importante, que es el acuerdo de los niños. Ahí, ¿qué vamos a establecer? La custodia, ujú, vamos a establecer la relación que van a tener los niños con su familia extensa, ujú, cómo se van a acordar esas vinculaciones para que nunca pierdan ninguna de las dos familias. Se acuerdan las vacaciones, ujú, se acuerdan los días festivos, se acuerda el día de la madre, el día del padre, el día del cumpleaños de papá y de mamá, para que ellos pueden estar. A mí a veces me ha pasado que cumplen el mismo día el papá, la mamá, las mamás. Virgen Santa, Entonces, es un poquito más, complicado. creativo, pero bueno, digamos, o por ejemplo, el niño que cumple el 1 de enero. Esa, digamos, ¿por qué? Yo Porque los conozco un caso que cumple el festivos 31 de diciembre. No, qué exacto. horror. Entonces, ahí hay que ser creativo y por eso, la posición del abogado que quiere es que la familia se transforme positivamente, pues ayuda más, ¿sí? También se tiene que establecer si se va a otorgar o no permiso de salida del país, la relación con la familia extensa, todo Ujú, eso, y los alimentos. En los alimentos, que es todo el gasto del niño, los alimentos no es solo el mercado y no es solo el mercado del niño, porque ujú. si yo tengo una niñera, pues La a la niñera niñera también también le come. tengo que dar comidita, ¿sí? Sí. Y el mercado incluye el jabón, el suavizante, el blanqueador,
O sea, el mercado no es que el niño se come 4 Tajadas de jamón al día, alpinitos, sí. entonces, bueno, sí, a veces hay progenitores y progenitoras, ¿sí? Que hacen eso, pero pues Sí, no es como, pero entonces el punto es, hay que asegurar la educación, la salud, el vestuario, la recreación, la vivienda, con todo lo que eso conlleva, que es vivienda, servicios, mercado, ujú, apoyo en casa si es necesario, transporte, cuidado. el cuidado, digamos, a veces está en el colegio repartido, a veces está con niñera, eso tiene mucho que ver con las edades y hay que establecer cómo se va a cubrir eso, ¿sí? Y los Entonces, gastos extra, los sí, gastos que no se anticipan. la caja Exacto. menor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene como unos gastos fijos en el sentido de que se van a causar y gastos extras que se van generando en el camino, Ujú, ¿sí? Que tú no los puedes anticipar. como anticipar. Y lo que sí es muy importante es que hay que buscar que los beneficios y los derechos de estos niños queden cubiertos. Ujú, El monto no es tan importante como proteger en el derecho, ujú, ¿sí? Por ejemplo, hay otro mito y es que el niño no pierda el estatus económico que traía. Eh, no es tan exacto, ¿sí? Hay sí. que buscar el mayor beneficio posible, el mayor bienestar, que los niños puedan, digamos, mantenerse bien, pero no tiene que ser idéntico a como venía, Ujú, ¿sí? Muchas veces hay el conflicto de si el niño se puede cambiar de colegio o no se puede cambiar de colegio. Si no cambiarlo de colegio va a implicar que alguno de los padres incumpla con la cuota, es preferible acordar sanamente que se va a cambiar de colegio, ujú, ¿sí? ujú. Porque pues en Bogotá hay 1.150 colegios, yo creo que hay oportunidades. Sí. No, ya una vez alguien muy sabio me dijo que nadie está obligado a lo imposible también. Exacto, principio del derecho, muy importante. Una cosita relacionada a eso que me parece importante antes de movernos a Al la otro. liquidación de la sociedad conyugal. ¿Los gastos de los hijos tienen que ser 50-50? No necesariamente. La norma, el Código de la Infancia y la Adolescencia dice que cada uno, y el Código Civil, cada uno aportará de acuerdo a sus posibilidades. Pero ojo, de acuerdo a sus posibilidades no significa pereza, Ujú, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estudié, tengo un montón de especializaciones, maestrías, pero me gusta es caminar por las calles, pues eso es una opción que tomé, pero yo no puedo vivir de la opción. ujú, Tengo que, con lo que la vida me ha dado, pues también hacerme cargo de mi hijo. Claro, ujú. es la Sí, claro, y la Es la responsabilidad que responsabilidad, hablamos, o responsabilidad. la sea, no, responsabilidad. no Pero, simplemente porque decidí aventurarme a vivir Ah, el sí, sueño, entonces sí. ya digo, no, no está entre mis Decidí emprender. posibilidades porque exacto. decidí mirar para el techo y esa es mi vocación y es mi Sí, o, pasión, pues no. exacto. O lo que pasa es que yo pinto de hobby. Sí, No, pues yo pinto de hobby, no. Mire pero a pues tienes que ver a ver cómo si hace. pinta de hobby Claro. y además pinta algunas Y cositas en el para día vender. trabaja de mesero para Eh, poder trabajar, para poder exacto. responder con la Que responsabilidad. digamos sí hay que reconocer, y es, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges ha cedido en su carrera profesional para que el otro crezca más, que pasa en las relaciones de pareja, porque las relaciones de pareja nunca son 50-50, eso es una ficción, em, pues quien gana más debe aportar más, claramente. Hay una Ujú, cosa muy importante de la parte del acuerdo de los niños y es que hace tránsito a cosa juzgada formal. Y es cuando algo hace tránsito a cosa juzgada formal, siempre la puedo revisar. okey. Entonces se Mientras que puede revisar los revisar acuerdos. Esa era siempre, una Okey. porque pregunta pues que los niños teníamos. crecen, se cambian de ciudad, de pronto ese colegio ya no les sirve, el papá se ganó el baloto, bueno, hay muchas cosas que Sí. pasan. Mientras que el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal hacen tránsito a cosa juzgada material. ¿Qué quiere decir? Que solo por nulidad cambiaría y ante un juez. Bueno, María, entonces hablamos
que el divorcio y cuando uno decide divorciarse legalmente, tenemos que tener en cuenta 3 partes, digamos, tres documentos que conforman, digamos, todo este tema. En cuanto a la disolución de la sociedad conyugal específicamente, que ahorita la mencionamos como muy por encima, ¿qué es lo clave? ¿Qué es lo que definitivamente uno tiene que tener en cuenta y qué no se puede quedar por fuera? Porque muchas veces uno dice como, bueno, o sea, uno piensa como en bienes, ¿no? Muebles e inmuebles. Entonces, el carro, el apartamento, el no Lo sé qué, grande. pero exacto, como lo grande, muchas veces hay matrimonios que se divorcian y no hay esas cosas. Entonces, ¿de qué habla uno o qué es lo que uno a veces no piensa y se queda por fuera cuando hablamos de la disolución de la sociedad conyugal? Sí, bueno, a ver, la sociedad conyugal se puede disolver y liquidar por mutuo acuerdo, aunque uno no se divorcie, ¿no? O sea, es como Ujú. una Sí, cosa primero sí. Sí, bueno. Y cuando está el divorcio disuelve la sociedad conyugal y hay que liquidarla, que es repartir. okey. Se reparte todo lo que no es propio. Ujú, ¿Y qué es todo lo que no es propio? Lo que yo no tenía en las capitulaciones, que se vuelve propio, bueno, Ujú, según unas reglas, y todos los enseres, todas las ujú. deudas, todos los activos, porque a veces la gente es, ay, yo me llevo esto, me llevo esto, oye, mira, hay estas deuditas, pues las deudas también entran, ¿sí? O O sea, las a deudas mí así están a nombre de uno solo, se dividen Claro. entre también, las ¿no? 2. Sí es importante la pregunta que haces porque una sociedad conyugal se liquida distinto a las demás sociedades. Y entonces a veces está la pregunta de, ay, pero ¿y ese cuadro que me regaló mi abuelita? Ay, no, eso es social. Pues no, No, no porque tan es un regalo. claramente, porque eso fue una donación que la abuelita le hizo a ese cónyuge, pues él se lo lleva. Yo ahí los invitaría y, ya que preguntas por tips, es no les dé pena negociar lo que haya que negociar. Si a mí me gustan las copas de la O casa el o tenedor. el tenedor, pues digo, mira, a mí me gustaría quedarme con esto, hagamos un listado a ver qué hacemos. Hay abogados muy interesantes que le dicen a uno como colega, ay, no, eso empezar a pelear por la silla y por el vaso. Y yo digo, es que no es pelear, es que hay un proyecto común en Claro. el que se Y hay compraron un cosas, derecho. se armó una casa y ahora hay que armar dos casas. Sí. Entonces, qué bueno poder sentarse y decir, mira, quédate tú con el comedor y yo me quedo con la sala, Ujú. o cada uno con un sofá. O sea, eso yo creo que son conversaciones que hay que tener Y Okey. fíjate con también. respeto y con amor. Sí, de acuerdo. Pero también detalles clave como las cosas, muchas veces, tanto en pasivos como en activos, uno dice, bueno, listo, vamos 50-50. Pero, por ejemplo, en el caso de los apartamentos, uno No, dice 50-50 en el activo y en el pasivo, y bueno, y el usufructo, por ejemplo. exacto. Claro. Entonces, son todos esos detalles de, a eso me refería con que no se nos puede quedar por fuera, porque es que, claro, esto es todo un universo que va desde el tenedor No nos hasta el va usufructo del sí. Del apartamento. apartamento. Entonces es un tema enorme. Yo creo que valdría la pena que Va pensemos vamos a tener que en tener traerte una otra vez, María, porque no nos va a alcanzar el tiempo. bueno, digamos Quiero decirte algo sobre eso y es, cuando una pareja se está divorciando, está empezando a decir, vamos a vivir de otra manera, pero todavía no ha imaginado cómo es ese de otra manera. sí. Por eso la asesoría jurídica sí es esencial, Ujú. ¿sí? Cuando se estaba debatiendo en el Congreso de la República, si se iba a tener el divorcio por mutuo acuerdo o no se iba a tener por mutuo acuerdo, había un sector que decía que sin abogado y otro sector que decía que con abogado. Y ganó que con abogado. ¿Por qué? Porque es que es toda una ilusión. ¿Cuánto se demora uno armando un matrimonio? Toda Y una adquiriendo todo lo que adquiere en un matrimonio. exacto, para entonces después, ¿cómo lo divido? ¿Sí? Claro. Y Ujú. siempre oír al abogado, ¿sí? Yo Al tercero que los in busca neutral, que tiene mediar la experiencia. equilibradamente, No, y exacto. que tiene la experiencia y le Claro. dice, mira, pues realmente luego se van a enredar en el precio de ese lote. Mejor porque no pactamos el precio ya.
¿Por qué no más? Porque a veces hay gente que dice, no, todo por mitad. Yo digo, mire, todo por mitad es un tiro en un pie. Mejor usted con la finca, usted con el apartamento y se hace Sí, una compensación. sí, Pero esas mitades y mitades no las aconsejo. De ya. acuerdo. Bueno, ya, digamos, pasamos todo este proceso de negociación, se tiene la liquidación de la sociedad conyugal, todo el tema de los hijos, etcétera. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Sobre todo vamos a hablar como, pues si todo se implementa, perfecto, maravilloso, somos buenos exes, sí, todo pasó. Pero, ¿qué pasa? ¿A dónde va una persona si no se está cumpliendo lo que tiene que ver con los hijos? ¿Y a dónde va si no se está cumpliendo lo que tiene que ver con Si los quedaron, bienes? Se sí, quedaron cuentas como si quedaron pendientes y pendientes, sí. sí. Bueno, el divorcio por mutuo acuerdo se decreta por escritura pública, Ujú. ¿sí? Como es un cambio de estado civil, uno era casado y queda soltero, casada y queda soltera. Ah, eso lo hablamos ¡Eh! en algún momento, el título de divorciada, No, cero. No, O cero, sea, yo estaba casada y soltera. ahora soy soltera, Soltera lo como Shaki, siento. soltera sí, como Shaki. sí. En Colombia no existe el estado civil divorciado, solo hay casado y soltero. Ujú. Y la unión marital, pues, no es técnicamente un estado civil, uno es compañero permanente, pero digamos que eso no es todavía, hay visos de estado civil, pero todavía no se considera estado civil. Entonces, la persona es declarada soltera por el notario, Ujú, ¿sí? No es como que uno se declare, sino que el notario declara el divorcio. ujú, Así como los declara casados, pues los declara solteros, y eso es una escritura pública. ujú, La escritura pública es un título ejecutivo. ujú. ¿Qué quiere decir que es un título ejecutivo? Que yo puedo demandar su cumplimiento Okey. ante los jueces, Ujú. ¿sí? Entonces, si se refiere a los temas sobre los niños, quien va a conocer de ese ejecutivo va a ser el juez de De familia familia. Familia. del municipio donde viven los niños, Okey. ¿sí? Ese es el que va a conocer. Si quedó algo pendientico de la liquidación de la sociedad conyugal, dependiendo de lo que haya sido, va a conocer o el juez civil o el juez de Pues pena. familia. ¿Y Pero pues penal? eso, no, ahí no hay ¿No? penal. Digamos, el aspecto penal del derecho de familia tiene una correlación a delitos contra la sociedad Okey, conyugal, pero pues en un mutuo acuerdo no va a pasar. okey, Yo puedo haber tenido un mutuo acuerdo y luego darme cuenta que me defraudaron con los bienes y pues eso es un proceso judicial civil que de encontrarse probado se va a un proceso penal, okey. ¿sí? Nosotros en Sí. Colombia tenemos siempre la posibilidad de irnos por la vía penal o por la vía civil. Ujú. Y hay un aspecto ya muy importante, pues que eso sí sería como de otro ¿De otro capítulo, capítulo? ¿De otro y es capítulo? la violencia Sí, intrafamiliar, que sí. ese tiene un espacio de derecho administrativo, que es las comisarías de familia, y un espacio de derecho penal, que pues ese es delito. Mm. Yo creo que necesitamos otro capítulo con María de los Ángeles para hablar, por ejemplo, de violencia, que es una realidad que nosotras, pues, afortunadamente no vivimos, pero que muchas personas viven, y de muchas otras cosas que se nos quedaron aquí No de entre el cualquier tintero. cantidad de cosas. Por ejemplo, ahorita mencionaste un tema que también yo creo que sería chévere y es el tema de, ¿cómo se llama? De la sociedad conyugal de hecho, ¿cómo se llama? De la De la unión marital De la de unión hecho, marital de hecho. sí, Entonces, ahí también, digamos, legalmente entran un montón de cosas. Claro, Supongo que cuando hay hijos también entran cosas y claro. sería y súper no, y chévere hay un también hablar de procedimiento que eso. se llama cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho. Bueno, Buenísimo. ahí ya tenemos mucha tela para cortar en la en Pues es la que segunda esto es temporada, discusión. sí. No vamos a aprender en un podcast todo, pero esperamos que esto haya sido útil. Antes de cerrar, María de los Ángeles, nosotros en cada podcast hacemos una reflexión como qué consejo nos daríamos a la Paula y a la Line que estaban empezando este proceso. Y pues desde tu punto de vista, ¿qué consejo les darías a todas las personas que nos están viendo y que están empezando a navegar este proceso de la negociación de un acuerdo de divorcio o de un proceso, digamos, legal Sí. para un divorcio? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría, lo primero que les diría es
uno tiene derecho a terminar una relación de pareja. Ujú, El divorcio no es un acto de desprecio, es un acto adulto de reconocerle a la otra persona que el tiempo juntos se terminó. ujú, Mirar al otro con gratitud, con adultez, asesorarse, preguntar y sobre todo entender que las relaciones de pareja se acaban. Todas se acaban, por muerte o por divorcio, pero se acaban. Y debemos gozarlas mientras las tengamos y vivir bien. Sí, es ujú, como no tener culpa por estar en una crisis matrimonial, no tener miedo de decir esto no está funcionando, algo pasa. ¿Sí? Yo creo que muchos divorcios se podrían evitar si las parejas van a terapia primero. ujú, ¿Sí? Por ujú, eso me formé como terapeuta realmente, porque ujú, vi que el derecho era insuficiente para lo que hago, que es ujú, ayudar a transformar familias. ujú, Y es no, no sentirse culpable por preguntar, no sentirse culpable por dudar y sobre todo no sentirse malas personas por dejar de amar. ujú, ¿Sí? Hace poco una pareja muy cercana vino conmigo, a él se le transformó el amor, él la quiere mucho a ella, y ella fue tan amorosa en recibir eso y él fue tan amoroso en decirle que la quería, pero que no la amaba y que no era justo quedarse. ujú. Y les digo que es como lo que uno quisiera que pudieran ser Sí, los ujú, divorcios, ¿no? sí. Es como, claro que les dolió, claro que ha sido difícil, pero esa actitud permitió que Lo Claro, hace un y poco fluyera más de hace toda otra la fácil. manera. diferencia, Algo que ya es claro, difícil lo hace un poco más claro, fácil. Exacto, transitarlo con exacto. esa madurez Entonces, casi emocional. que les diría, no sientan culpa por terminar una pareja. Okey, ¿y usted, Paula? Yo creo que lo mismo, yo creo que me gustaría aproximar esas negociaciones con menos culpa en el caso de la primera negociación. Y yo creo que con menos miedo. Yo creo que esos son los 2 grandes peligros cuando uno va a negociar y de pronto incluso un poquito más pragmático, ¿no? O sea, uno hacer ese ejercicio que tú decías, me fue mucho más fácil en el segundo porque ya tenía la Práctica. experiencia. Entonces, como, bueno, ¿qué es lo que sí estoy dispuesta a negociar? ¿Qué es lo que no estoy dispuesta a negociar? Aquí están mis límites, aquí está mi espacio también de negociación, ¿qué puedo ceder? Que está bien ceder y que está bien en términos del bienestar de mi hija, de mi bienestar económico, el bienestar económico de la otra persona también, ¿no? Y de mi tranquilidad. A mí creo que lo que más me gusta de mis procesos de divorcio de los dos es que yo puedo sentirme tranquila de que no fui deshonesta. Me puedo ir a dormir todas las noches sabiendo que no fui deshonesta, que no le quité nada a nadie, que al contrario fui generosa muchas veces, incluso en demasía, en el primero, pero lo hice desde mi honestidad. No lo hice pues por dejarme pisotear, lo hice desde lo que yo consideraba que era correcto en ese momento. Eso es fundamental, el tema como de, hombre, de ser correcto y de ser honesto con lo que hay que ser, lo que dices tú, lo ideal. Yo sí hoy estoy menos emocional y más pragmática. Entonces, lo que yo le diría a la línea de antes es, que no romantice tanto la idea de empezar de cero. Mm. Que claro, No, eso uno cuesta un se siente montón. berraquísimo y lo que sea, pero es muy duro y cuesta mucho volver a empezar de cero. Entonces, que el afán no nuble la razón, Mm. que las ansias, digamos, como de resolver todo esto ya no importa, no importa, no importa, implica que uno se deje atropellar. Eso creo que es muy importante reconocer lo que es de uno y lo que decías ahorita que también era muy importante, ¿no? O sea, como no se trata de pelear, se trata No, como de alguna manera hacer valer sus derechos y de reclamar lo que Claro, conjuntamente se construyó. claro. Y eso, como de ser consciente de su valía y de lo que uno, independientemente de la razón por la que se acaba esto, aportó en algún momento a esa relación y a esa Pero yo familia. y que porque uno pida el divorcio no significa que tenga que dejarlo todo. claro. Claro, Y yo creo Ese que es ahí un derecho. hay una cosa ahí muy importante que yo también nos repetiría a nosotros para la vida,
y es que esas habilidades de negociación que uno desarrolla en este tipo de procesos le van a servir Para siempre. para todo. O sea, Ojalá no le enseñaran a uno a a negociar negociar así. desde antes. Bueno, Sí. María, muchísimas gracias. Nos extendimos mucho más de lo que nos extendemos en los capítulos normalmente, pero creo Valió que la pena. había muchas cosas de qué hablar. Todavía queda muchísima tela por cortar. Ojalá en una próxima temporada podamos volver a tenerte. Muchas gracias por lo que haces. Me parecería súper chévere que le cuentes a las personas que nos ven en dónde te encuentran, qué redes sociales tienes y pues para que si necesitan asesoría Te puedan te contactar. puedan contactar. Sí, gracias a las personas que hacen podcast. Tengo Instagram, es María de los Ángeles Toro O, y ahí me pueden contactar. Listo. Buenísimo. Muchísimas Muchas gracias. Si gracias. algo de lo que hablamos hoy les resuena, les parece útil, escríbanos en los comentarios en nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo episodio. Versión 2.0, sin límites ni vergüenza. Es un podcast producido por Karen Rojas y Diego Fer. Realización audiovisual y postproducción de Desde Cero. Si te conectaste o te identificaste con este episodio, nos encantaría leerte en los comentarios o en nuestras redes sociales. Recomiéndalo, compártelo y ayúdanos a que crezca esta comunidad de escucha y compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.